Luego de una excelente ponencia acerca de lo que es el llantén, viendo cómo ayuda a la lucha contra la artritis, tenemos al ingeniero Joaquín Luis Ernesto Amén Castillo, el cual nos va a brindar una conferencia acerca de la cadena de valor apícola en el bosque seco de la región Piura. Recordemos, amigos, de que también en cuanto a las redes, estamos leyendo sus comentarios, viendo sus preguntas, háganos llegar cómo es que están viviendo este congreso. Le doy el pase a Jimmy para que pueda leer la hoja de vida del ingeniero. Bueno, el ingeniero Joaquín Luis Ernesto Amén Castillo es un profesional con experiencia en la gestión productiva ingeniero zootecnista de profesión de la Universidad Nacional Agraria La Molina, especializado en planeamiento estratégico y gestión de proyectos. Actualmente desempeña funciones como especialista de transferencia de tecnologías para el proyecto Caprino ProCap de la INIA, Minidagri, proyecto que busca fortalecer las cadenas productivas caprinas y apícolas que dependen del bosque seco de Piura. Con amplia experiencia en formulación e implementación de proyectos a través de los ProCompite y Agroideas, ha desempeñado funciones como analista de procesos para el Programa Nacional Compras a Mi Perú y como especialista de producción apícola, crianza y producción de abejas. Para el programa Haku Wiñay de Foncodes y Midis, administrador de una MIPE dedicada a la producción y comercialización de mangos y limones. Adelante, doctor. Adelante, ingeniero Joaquín, con su ponencia. Listo, muchas gracias. Voy a empezar a compartir. Bueno, gracias por la presentación. En esta ocasión, pues, vamos a hablar un poco sobre lo que es la cadena de valor apícola en el bosque seco de la región Piura. Un poco a modo introductorio, mencionarles la importancia que tiene esta actividad, más que nada para las economías de subsistencia que hay en el bosque seco de la región Piura, ¿no? Una región muy golpeada, un lugar en el cual las actividades se desarrollan sobre todo para el día a día, y en el que pues trabajos adicionales, como puede ser el caso de la apicultura, que es una actividad complementaria en la mayoría de los casos, eh, aporta bastante para la economía, ¿no? Brevemente, y a modo introductorio, bueno, comentarles que el día de hoy, 23 de septiembre, a nivel nacional se conmemora el Día del Apicultor Peruano. ¿Sí? A nivel nacional somos 41,000 productores o un poco más que dependemos de esta actividad, no necesariamente como una actividad productiva principal, pero que aún así trabajamos de la apicultura y pues de alguna u otra forma contribuye para la economía, ¿no? Aproximadamente son 300,000 colmenas que se manejan en el país, de las cuales no todas son utilizadas para la producción y obtención de miel, ¿no? Muchas de ellas se utilizan en otras actividades, como es el caso de la polinización, pero hay aproximadamente 300,000 colmenas y se estima que al año se ha de estar produciendo en el Perú 2.300 toneladas de miel, ¿no? Que si lo dividimos entre los cerca de 24 millones de personas que somos adultas, casi ni siquiera 1 kilo de miel se consume al año, que es un rango muy por debajo de lo que se puede ver el consumo per cápita en otros países, ¿no? Acá nomás en Chile el consumo per cápita de miel, si no me equivoco, no me olvido la cifra, es de 1,5 kilogramos al año. Como les comento, nosotros ni siquiera llegamos al kilo. Un poco más allá, en Argentina supera los 2 kilos, y en Estados Unidos ya hablamos casi de 10 kilogramos de consumo per cápita. Entonces, el Perú es un país que, si bien tiene una demanda creciente, todavía estamos por debajo de lo que normalmente se ve a nivel internacional. Y si lo vemos desde el otro lado de la oferta, también tenemos una oferta muy pequeña. Si dividimos las 2.300 toneladas entre las cerca de 300,000 colmenas, pues
son menos de 8 kilos por colmena. Entonces, es un parámetro bastante bajo que todavía tiene un potencial, ¿no? Eso es lo bueno. Cuando tenemos esa posibilidad de seguir incrementándonos, pues podemos utilizar tecnologías que nos permitan incrementar. Sin embargo, hay cosas que el día de hoy nos debería de llamar a la reflexión, ¿no? Como es el caso de que, ya se los comentaba, estamos en un nivel de subproducción, un déficit en la oferta, que es algo realmente alarmante porque nos demuestra que somos tenemos un déficit en la producción, ¿no? Entonces, no estamos manejando los recursos de forma adecuada, lo que obviamente pues conlleva a que producir 1 kilo de miel sea demasiado caro, ¿no? Si es que se va a dedicar a la comercialización de la miel, propiamente dicho. Además de que muchos apicultores se dedican al tema de la polinización, entonces hay una sobreexplotación de las abejas, ¿no? Si bien es cierto, las empresas a las cuales se les presta este servicio de la polinización pagan una penalidad por las colmenas o las colmenas que se pierden, ¿no? Producto de la misma actividad agrícola, no debería ser así, ¿no? Entonces, las abejas que van a los campos de polinización lamentablemente regresan demasiado agotadas, con intoxicación por agroquímicos, entonces lamentablemente hay una pérdida enorme de abejas, ¿no? Sin embargo, la apicultura es una actividad bastante resiliente y obviamente pues puede recuperarse en corto tiempo, ¿no? Sin embargo, eh, no quita el hecho de que la actividad pues de la polinización en sí es una actividad bastante agotadora para las abejas, ¿no? Y obviamente, si vamos al tema del mercado, en lo que es las mieles y demás productos de la colmena, pues vemos que el mercado, lamentablemente, el mercado ha empujado a los productores y comercializadores de miel a adulterar el producto, ¿no? Mi persona, al menos, nosotros nos dedicamos también a la producción y a la comercialización de la miel y a la prestación de servicios profesionales en lo que es asesoría técnica. Entonces, si bien, como bien me presentaron, yo trabajo en el INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, en el proyecto PROCAP, también prestamos servicios profesionales de asesoría técnica a los apicultores. Y ello es lo que podemos ver, ¿no? Entonces, nosotros vemos en el campo la actividad apícola, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, el empuje que tiene el productor apícola, y si nos vamos un poquito más allá, lo que es el bosque seco, vemos cómo con todas las limitantes que hay en el bosque seco, como su propio nombre lo dice, es un bosque seco, la apicultura sobresale, ¿no? Hace unos 10, 15 años, hablar de miel, así como hablar del cepo de cabrito o hablar de la chicha de jora, te llevaba directamente a pensar en Piura y en los algarrobos. Sin embargo, en la actualidad, pues, hablar de miel, ya tenemos mieles muy buenas que se producen aquí nomás en las sierras de Lima, más al sur en Cusco, ¿no? O en la selva, en Oxapampa, que son mieles de diferentes variedades de flores, sobre todo las mieles cítricas. Y ya como que la miel de Piura, propiamente del bosque seco, como que ha perdido un poco el espacio que tenía en el mercado, ¿no? Entonces, vale nuevamente traer, pues, a la palestra, ¿no es cierto?, esto que hacen las abejas. Entonces, ustedes ven ahí en las imágenes que les estoy presentando, ustedes ven aquí en las imágenes cómo pues este año todos hemos sufrido los embates del ciclón Jack, y a pesar de que es un bosque seco podemos ver pues bastante verdor, ¿no? Estas fotos son más o menos del mes de junio. Entonces, el bosque seco tiene esa particularidad, ¿no? De que si bien es cierto, le da duro al productor apícola, ¿no? En muchos años, o sea, si tenemos un año de buenas lluvias, tenemos por lo menos 5 años de sequía. Sin embargo, le da esa posibilidad, ¿no?, de recuperarse en corto tiempo, en cortos periodos de tiempo. Entonces, yo quería hablarles el día de hoy de la cadena apícola en el bosque seco, y quería empezar primero comentando sobre el productor apícola, ¿no? Hablar un poco del apicultor.
El apicultor indudablemente tiene un rol particular. Yo en esta ocasión no quiero hablarles de las abejas, porque obviamente de las abejas se ha hablado bastante. Y claro, el día de hoy es el día del apicultor, no es el día de las abejas. El día de las abejas es el mes de mayo. Hoy día es el día del apicultor. Entonces, aprovechar el momento para, pues, decirles, ¿no? ¿Qué rol cumple el apicultor dentro de toda esta actividad que es muy interesante? En primer lugar, pues, el rol del apicultor en la apicultura, en la crianza de abejas, es, pues, alimentar a las abejas en una época de escasez, ¿no? Una situación o algo que muchos amigos apicultores, pues, obvian, ¿no? En la época de lluvia, por ejemplo, en el ciclón Yaku, entre los meses de abril, mayo y junio, si bien hubo bastante agua, bastante recurso hídrico, esta misma lluvia hizo que se cayera y se perdiera mucha flor, ¿no? Ya sean flores silvestres o flores de algunos productos agrícolas frutales, ¿no? Como los mangos, los limones, las paltas, que es lo que vemos ahora la escasez en esta época, ¿no? Entonces, ese momento en la que hubo escasez de flores fue cuando el productor apícola responsable se dedicó a alimentar a las abejas, ¿no? Con agua azucarada, con su pasta proteica de polen, que obviamente esta alimentación, suministrar estos insumos, el agua azucarada y la pasta proteica, no debe ser para cosecharla, simplemente para mantener a las abejas y que éstas no se mueran o, en pocas palabras, no enjambren, no se vayan de la cosecha. Otro rol que cumple el apicultor dentro de la actividad apícola es la revisión periódica de la colmena. Si bien es cierto, las abejas trabajan por sí solas, ¿no? O sea, no es como otra especie animal que tiene que cortarle el pasto, llevarles el agua y prácticamente ponérselas en un comedero. Las abejas salen por sí solas a buscar la flora y hacen la actividad del pecoreo, lo que se llama la recolección del néctar. Pero de todas maneras, el rol que cumple el apicultor en esta parte es revisar que la colmena no se pierda. Entonces, si es un colmenar de 20, 30 colmenas, pues la revisión es sumamente sencilla porque una sola persona las puede revisar en 1 hora, en 2 horas. Pero hay unidades apícolas, unidades productoras de miel o de polinización, que superan las 100 colmenas, las 200 colmenas. Entonces, es un trabajo mucho más arduo, ¿no? Y ahí ya se necesita aplicar estrategias. Para eso, pues, son los servicios profesionales que se prestan, ¿no? Para poder brindar la asesoría y la orientación de cómo ser más eficientes en la revisión periódica de las colmenas. Y una parte muy importante que muchos productores apícolas se olvidan es la de innovar y capacitarse de forma constante. ¿Por qué? Porque la actividad apícola año tras año tiene cosas nuevas, tiene algo diferente que hacer, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en el proyecto que comentaba el presentador, en Piura estuvimos trabajando con las abejas y en ellas pues tratamos nosotros de influir el uso, incentivar el uso de ciertas prácticas innovadoras como era la crianza de abejas a través del método de traslado, que si bien no es nuevo, pero es una actividad pues que hace la actividad, pues, la apicultura más eficiente, ¿no? Entonces, es parte del rol del apicultor innovar y capacitarse, ya sea un profesional o ya sea un apicultor pues de años que se dedique a esta actividad, ¿no? No necesariamente alguien que no sepa, pues ¿no? Cualquier persona puede en estos momentos tener sus abejas en el techo de su casa y aún así pues buscar la innovación y la capacitación para la crianza de estas abejas, ¿no? Entonces, ¿qué más lo que puede hacer un apicultor para cuidar a los polinizadores, a las abejas? Pues indudablemente la recomendación siempre es disponer de fuentes de agua, no es que se vaya a poner pues a generar un canal para poder tener las abejas, sino que debe de priorizar fuentes de agua cercanas. Y si no las hay, ya es parte del trabajo del apicultor, pues poner agua fresca todos los días, ¿no? Que sería algo mucho más exhausto, ¿no? Más, que requeriría más trabajo. Asimismo, pues conocer el rango del vuelo de las abejas o explicar a los agricultores qué productos agrícolas se pueden usar, qué agrotóxicos son recomendables y comunicarse con el productor agrícola, ¿no? Que el productor agrícola le diga, oye, ¿sabes qué? El día de mañana vamos a usar este agrotóxico, procura tapar para que en estos días no salgan las abejas.
y va a ser un trabajo mucho más corrido. Entonces, el rol del apicultor es enorme si es que vamos a verlo desde la cadena de valor apícola, ¿no? Del mismo modo, por ahí a veces surge la mala comunicación al decir siembra flores para las abejas, ¿no? Tenemos que entender que para que una sola abeja produzca una cucharadita de miel, tiene que visitar miles y miles de flores, ¿no? Entonces, eso de sembrar flores para las abejas, en realidad es más propaganda, no funciona. Las abejas visitan miles y miles de flores en sus casi 45 días de vida. Entonces, sembrar flores para las abejas es insulso, ¿no? Puede ser buena voluntad, pero es insulso. Aparte, como toda cadena de valor debe de tener un objetivo de producción. He podido apreciar, lamentablemente, donde he estado trabajando, tanto en Piura como en la Sierra, que muchas veces se olvida cuál es el objetivo de producción de la cadena de valor apícola, ¿no? Muchos dicen que crían abejas porque son bonitas y eso está bien, porque es un hobby, pero debemos entender también que las abejas como tales pueden producirnos ingresos monetarios, ¿no? Si son bien cuidadas, como ya se los he comentado. Entonces, uno de los objetivos de producción para muchos apicultores es la obtención de miel, de polen, propóleos, de cera o quizá de otros derivados, ¿no? De otros subproductos o de otras actividades, ¿no? Como la misma producción de población de abejas para vender. Sin embargo, hay otra actividad que de pronto muchos desconozcan, que es la de prestar servicios de polinización. Entonces, muchas veces el apicultor que presta los servicios de polinización no necesariamente produce miel, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa no es su actividad, no es su objetivo de producción. Sin embargo, de forma indirecta, él puede conseguir, ¿no? Y era como lo que yo les comentaba casi al inicio, que cuando se llevan las abejas para prestar estos servicios de polinización a esas empresas agrícolas que producen palta, arándanos, uvas, lamentablemente en esas empresas agrícolas muchas veces usan productos químicos que no necesariamente son tóxicos, pero que de una u otra forma afectan a las abejas, ¿no? Y terminan por matarlas. Entonces, este servicio de polinización es una actividad bastante exhaustiva para las abejas, tanto así como para el apicultor, pero las abejas no están ahí todo el año. Son servicios de polinización que se prestan por periodos de 3, de 4, de 5, de 6 meses, y luego el apicultor retorna las colmenas a un lugar de reposo. En el caso del bosque seco, se practica lo que es la transhumancia, ¿no? O sea, aquí nosotros podemos ver en esta imagen las colmenas en campos de producción de palto, ¿sí? Estos son paltas, árboles de palto o paltos, en los cuales las colmenas solamente están durante la época de floración. ¿Por qué? Porque se ha demostrado de que tener abejas en los campos de producción de frutales incrementa la producción hasta un 25% más, ¿no? Entonces, para sacarle el producto de ello, se llevan o se contratan los servicios de polinización, los cuales dejan las abejas, como ya hemos visto en la página anterior, por 3, 4, 5, 6 meses, y luego de ese periodo, las abejas regresan a campos de descanso o de reposo, ¿no? Que son los que vemos acá abajo. Ahora, ¿por qué serían trashumantes? Porque estos campos de reposo no son perennes, ¿no? Si nos vamos hacia el bosque seco, en el bosque seco hay zonas en las que, por ejemplo, este año pudo haber bastante floración y el año pasado no. Entonces, los amigos apicultores tienen que ir buscando de uno a otro lado dónde colocar esas abejas. Durante un mes pueden descansar en un sitio, ¿no es cierto? O de pronto en otro mes puede descansar en otro sitio. Entonces, mes tras mes van buscando dónde colocar esas abejas. Por eso es que aquellas personas que se dedican 100% a la apicultura es un trabajo bastante exhaustivo porque tienen que encontrar los lugares a donde puedan llevar a sus abejas a descansar para que no se les vayan, ¿no? La abeja no es como otro animal, como una vaca, como una oveja, como una cabra, que si tú no le das de comer se mueren, ¿no? Las abejas no, las abejas simplemente si ven que se les está acabando las reservas de alimento, simplemente se van de la colmena, ¿no? Abandonan la colmena y obviamente eso viene en detrimento de la capacidad productiva del productor apícola, porque va a producir menos miel o de pronto va a tener una colmena menos para alquilar. Entonces, por eso es que se practica la transhumancia en el caso de los apicultores que se dedican
a la polinización o también aquellos que se dedican a la obtención de miel, ¿no? Asimismo, la apicultura transhumante responde a la necesidad de suplir de alimento a las abejas, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les decía, se puede alimentar de forma asistida, o sea, se les puede dar agua azucarada a las abejas. Sin embargo, es un costo que, pues, muchas veces no representa necesariamente una justificación económica. Entonces, para evitar alimentar las abejas, es que el apicultor empieza a transhumar buscando nuevamente esa floración. Y como ustedes ven acá en la foto de acá abajo, este es en el distrito de La Matanza, allá en Piura, en Chulucanas, en la provincia de Morropón. Ya por lo menos acá hay 200 colmenas. Y como ustedes ven, prácticamente el campo ya está seco. Esta es una foto de hace 20 días. El campo ya está prácticamente seco, a diferencia de la imagen que habíamos visto anteriormente, ¿no? Donde el bosque estaba verde. Entonces aquí ya el apicultor tiene que nuevamente recoger sus colmenas e ir a buscar otros sitios donde pueda encontrar floración, ¿no? Eh, por eso es que los apicultores hacen este movimiento de todo, no es un esfuerzo enorme, necesitan una logística increíble. Hace cuestión de minutos conversaba con un amigo apicultor de allá de Piura, de Malingas, del sector de Malingas, en Tambo Grande, y me decía que para poder desplazar a sus colmenas se levantaba a las 5 de la mañana para llevar los camiones y regresaba a las 8 de la noche a su casa, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante intenso el que ellos hacen, ¿no? O sea, hay que valorar el trabajo del apicultor honesto, indudablemente, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora hablamos de la cadena apícola y sobre todo del bosque seco? Ya que, como les decía, pues la apicultura ya se desarrolla en varios sitios. Ya estamos hablando del Cusco, en Tingo María, Madre de Dios, incluso en la misma sierra, que ya se está desarrollando bastante la apicultura. ¿Por qué? Porque en el bosque seco la particularidad es que el bosque seco es resiliente, ¿no? El apicultor puede vivir en el bosque seco, quejarse porque hayan largos periodos de sequía, porque muchas veces no hay trabajo, sin embargo las abejas subsisten en estas condiciones. Entonces, el bosque seco tiene una capacidad resiliente inmensa que se ha visto este año con el periodo intenso de lluvias de Yaco. Miren cómo ha reverdecido el bosque, cosa que en otros años, en otras condiciones, en otras circunstancias, todo esto sería prácticamente seco, desierto, ¿no? Solamente veríamos las ramas y arena suelta. Entonces, el bosque seco como tal es un ente que tiene una capacidad resiliente. Asimismo, tiene una capacidad productiva increíble, natural, como yo les decía, es insulso sembrar flores para las abejas. Sin embargo, el bosque seco te da toda esa floración, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una flor de lo que se llama el overal, ¿no? Que es bastante utilizado o aprovechado por las abejas, así como las flores del zapote y muchas otras flores silvestres que hay en el bosque seco, ¿no? Por su importancia como una zona de amortiguamiento, porque de todos modos, ya sea en épocas de lluvia o en épocas de sequía, el bosque seco es una zona de amortiguamiento para muchas especies en las cuales migran cuando están ya, por ejemplo, digamos, entre comillas, en una situación de amenaza para su vida, migran hacia el bosque seco para salvaguardar. Entonces, recuperan su capacidad y nuevamente salen del bosque. Entonces, eso es la ventaja que tiene el bosque seco. Y sobre todo por el impacto social, ¿no? Porque hay diversas economías que se desarrollan en el bosque seco, ¿no? Muchos núcleos familiares y muchas unidades productivas de diferentes especies, animales, vegetales, y sobre todo de lo que es servicio, ¿no? Recordemos que la economía peruana, más allá de la minería, es una economía basada en la prestación de servicios, que vamos a ver más adelante, ¿no? Sin embargo, la actividad apícola, como toda actividad productiva, tiene un impacto negativo de todo, ¿no? El rol del apicultor no es necesariamente el mantenimiento de los ecosistemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese mantenimiento del ecosistema es consecuencia del trabajo de las abejas, ¿no? Las abejas, al polinizar los campos de cultivo o las flores silvestres, contribuyen al mantenimiento del ecosistema. No es que el apicultor mantenga el ecosistema, ¿no? Sin embargo, la necesidad económica del apicultor hace que éste se preocupe porque el ecosistema esté en buenas condiciones, ¿no? Entonces, él ya no quema, el apicultor ya no tala árboles, ¿no? Ya no destruye zonas forestales, porque sabe que de ello va a depender su actividad económica y la vida de su familia.
Sin embargo, podemos ver aquí en el mismo distrito de La Matanza, allá en la provincia de Morropón, cómo se originó un incendio forestal, ¿no? Desde un apiario. ¿Y por qué? Porque obviamente el apicultor trabaja con humo, ¿sí? Una de las herramientas que yo siempre insisto que nuestros amigos apicultores utilicen es el humo, porque sin humo no se puede trabajar con abejas, ¿no? No es que se maltraten, no es que las quemen, sino que el humo es un distractor para las abejas. Entonces, al terminar la actividad, muchos apicultores de forma irresponsable, y yo quiero pensar que por ignorancia, tiran las cenizas todavía ardientes al suelo, y obviamente que pues el bosque seco ya a estas fechas, a estas alturas ya está seco, indudablemente, y originan un incendio, ¿no? Y ello pues trae consigo ya un problema social porque la población que depende de estas zonas, de estos sectores del bosque, pues empiezan a quejarse, ¿no? Y empiezan a culpar al apicultor, que mal no hacen, ¿no? Porque en realidad aquí vemos que sí, efectivamente, el incendio se originó desde el apiario. Lamentablemente hubo pérdida de las abejas y también de parte del ecosistema, ¿no? Y aquí vemos también otra imagen en la cual, pues, por el uso de agroquímicos o productos tóxicos en la agricultura, eh, las abejas terminan muriendo y se ve de esta forma, ¿no? Que uno las puede recoger con las dos manos juntas y todavía quedan por sacar más. Entonces, hay un impacto como toda actividad productiva, entonces, eso ya depende mucho de los propios productores apícolas. Ahora, para hablar propiamente de la cadena de valor apícola, nosotros tenemos que entender que hay etapas, como toda cadena de valor, ¿no? Y entre ellas tenemos a los proveedores en la cadena de valor. ¿Por qué? Porque la actividad apícola encierra muchos actores, ¿no? Hay muchos actores dentro por ejemplo, si ustedes en estos momentos tienen 1 kilo de miel en su casa, ha tenido que haber muchos actores dentro de esa cadena de valor que aporten necesariamente para que ese kilo de miel haya llegado hasta ustedes, ¿no? Entre ellos los proveedores, pues, de insumos, ¿no? De materiales apícolas, de pronto el proveedor del servicio de transporte, de pronto el proveedor de los envases para la miel o de los que hacen el merchandising. Entonces, los proveedores forman parte importante de lo que es la obtención de los productos apícolas, ¿no? Asimismo, dentro de la misma cadena de producción, de la etapa de producción en la cadena de valor, también está el propio productor, están aquellos que prestan los servicios profesionales, están aquellos que prestan otro tipo de servicios, ¿no? Y en la parte de transformación, pues aún estamos en pañales, ¿no es cierto? Porque no hemos encontrado otro valor agregado, por ejemplo, para la miel, para los propóleos, para la cera. Aún seguimos utilizando los productos, las materias primas como tal. Y es difícil porque vean ustedes entre todos los oyentes cuántos han consumido miel en lo que va del año, ¿no es cierto? Imagínense así adquirir o comprar un producto con valor agregado, que sería mucho más caro. Entonces, es muy difícil. Pero para ello están las universidades y los programas o centros de investigación que pues permitan darle un valor diferenciado, no necesariamente para el consumo humano, pero que permitan darle un valor diferenciado a todos los productos de la colonia, ¿no? Incluso a los servicios de polinización, que puede haber algún tipo de innovación. Igual en la parte de comercialización están todas las organizaciones que se dedican a la producción apícola, las asociaciones de productores, las cooperativas de productores, que que cumplen un rol muy importante dentro de esta cadena de valor, porque son los que al final pues aportan el valor monetario. Entonces, esta etapa que es la comercialización es muy importante, es en la que hay que prestarle mucha atención, tanto así como a la del consumo, ¿no? O sea, necesitamos una campaña. Si ustedes entran en estos momentos al Facebook del INIA, ¿no? O del MIDAGRI en general, van a encontrar pues que el día de hoy han felicitado a todos los apicultores por el Día del Apicultor. Sin embargo, en el transcurso del año no hay más noticias de ello. Entonces necesitamos incentivar el consumo o en general la actividad apícola como una cadena de valor, una cadena que aporta a la economía, ¿no? Y ese es el rol, pues, propiamente del Estado, ¿no? Entre ellos, pues, debajo de sus órganos ejecutores, como es las municipalidades o los gobiernos regionales y locales, o de pronto los programas, ¿no? Entre ellos, pues, el SENASA o el INIA.
Y comentar pues que el día de hoy, con satisfacción, el SENASA, en lo que va del 2023, ha implementado el programa de control de varroa, que es una plaga que ya más adelante les voy a explicar, cosa que no hacía otros años, ¿no? Entonces es algo muy bueno, muy positivo, tanto así como el INIA, pues a través de este proyecto en el cual yo estoy trabajando en estos momentos, que pues impulsa de una u otra forma la actividad apícola, ¿no? Ahora, agregamos valor a la cadena de valor, indudablemente que son procesos que competen al Estado dentro de la misma cadena, como es lo que les he venido explicando, incentivando el consumo, la generación de los servicios profesionales en esta actividad, además que son procesos que competen a las universidades y los institutos tecnológicos y técnicos que contribuyen en la cadena, y los procesos atribuidos a las organizaciones per se. Entonces, hay mucho que hacer para esta cadena de valor, y si vamos al bosque seco, en el cual la economía es una economía de subsistencia, como bien les decía, tiene mucho que ver, ¿no? Es muy necesario. Ahora, dentro de las etapas en la cadena de valor está la producción, que es lo que más nos interesa. Ahora, en ello vemos el aprovisionamiento de los insumos, ¿no? Empresas del sector, ustedes pueden venir, los invito, ¿no? Acá en La Victoria nomás hay diferentes empresas que se dedican a la venta y a la comercialización de materiales apícolas. Aunque ustedes no lo crean, es un mercado bastante grande, y que gracias a esas empresas apícolas es que se está llevando tecnología a los productores apícolas en todas las regiones. ¿Por qué? Porque estas empresas apícolas pues innovan, traen nuevos materiales, nuevos envases, nuevas formas de producción, y eso incentiva la competencia. Y recuerden que la modernización de las cadenas de valor le aporta valor a la cadena en sí, ¿no es cierto? Entonces, las empresas que se dedican a la venta de materiales cumplen un rol muy importante. Y si es que aquí hay algunos de ellos que me escuchan, con los que he podido trabajar en muchos proyectos, pues incentivarlos a que continúen, ¿no? Y a aquellos que tengan interés por desarrollar esta actividad, pues invitarlos a hacerla, ¿no? Incluso, como les decía, poner su colmena en el techo de su casa, si es que tenemos abejas que son dóciles, ¿no? Entonces, eso es bastante. Ahora, es importante la participación, indudablemente, de estas empresas que se dedican a la comercialización de materiales apícolas, tanto así como de los profesionales que prestamos este servicio, ¿no? De capacitación. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que las colmenas en el medio ambiente, en la naturaleza, en el ecosistema, se encuentran de esta forma, ¿sí? Quienes no lo hayan visto de pronto, lo están viendo ahora. De la forma natural se encuentra así, las abejas producen miel en esta forma, con los panales de forma paralela, con el uso de los materiales apícolas que yo les comentaba, que son las colmenas tipo Langstroth, las que vemos acá. Hemos simulado la disposición paralela de las colmenas en forma natural, ¿no es cierto? Y hemos hecho que sean mucho más productivas. ¿Por qué? Porque ahora las abejas tienen más espacio para producir, ¿no? Entonces, estos materiales, esta innovación en esta forma de usar la tecnología, que nace obviamente de las empresas que venden estos productos, ha hecho pues que la actividad apícola sea más eficiente, ¿no? Y obviamente representa insumos económicos, ¿no? Ahora, si hablamos del aprovisionamiento de insumos en la cadena apícola, no quiero hacerle el cherry a ninguna empresa, pero ustedes ven, como les decía, para obtener 1 kilo de miel en su mesa, necesitamos tanto como los insumos, los materiales y la capacitación o asesoría técnica, y vemos la complejidad de la colmena, ¿no? O sea, no es que sea solamente un cajón con varias maderitas adentro. Es un sistema muy complejo que se ha desarrollado, y para poder obtener miel de calidad, miel verdadera, 100% natural, ¿no es cierto? Necesitamos, asimismo, insumos o elementos, materiales, equipos que nos garanticen que ese producto sea bueno, ¿no? Entonces, esta es la forma en la cual se extrae la miel, ¿no? En la cadena de valor. Tenemos ya este bastidor con bastante miel. Acá vemos la cera, ¿no es cierto? Acá se está quitando lo que se llama el opérculo, cuando las abejas tapan la miel. Se introducen dentro de esta centrífuga, se hace girar, y por la velocidad tangencial aquí nosotros podemos ver cómo sale la miel disparada, ¿no? Hacia las paredes del cilindro. Y al final se terminan acumulando al fondo de la centrífuga,
y luego se abre un pequeño cañito y pues se recolecta la miel. Y ustedes pueden ver, ahí se puede ver simplemente, ¿no?, cómo es esta miel oscura, densa, a pesar de que no se mueva ni hay otra forma de garantizarlo, pero se ve un producto denso, oscuro, que es pues una miel 100% verdadera, ¿no? Entonces, para que llegue todo ello, ¿no es cierto?, el productor apícola en la cadena de valor pues tiene que asegurar la alimentación. Y obviamente, pues tiene que priorizar mantener el ecosistema con el menor impacto posible, ¿no? Para ello, pues, por ejemplo, les cuento una experiencia en Piura, en lo que era el sector de la matanza, ¿no? Venía diciendo, habían productores apícolas que efectivamente sembraban árboles, ¿ya? Más que para las abejas o las cabras, porque se dedican bastante a la actividad caprina, sembraban árboles porque ellos entendían la importancia de la presencia de los árboles para mantener la calidad del suelo, para mantener un flujo de néctar para sus abejas, para mantener forraje para los animales, ¿sí? Y obviamente porque en épocas de lluvia intensa, en inundaciones, los árboles pues reducen la escorrentía. Entonces, hay asociaciones que sí se están incentivando en la siembra y en la recuperación productiva del bosque seco, que es algo muy bueno, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, los overales, que muy pocos saben lo que son, sin embargo, se utilizan bastante. Y en Piura está el zapote, esta es una flor de zapote, esta es una flor de mango, en campos de cultivo de mango, esta es una flor de limón, en campos de cultivo de limón, ¿no es cierto? Este es el miñate, que es una planta rastrera, ¿ya? Y este es el cordoncillo. Entonces, aunque ustedes no lo crean, el apicultor es también un botánico porque conoce de todas estas flores, ¿no? Y sabe las ventajas, sabe el sabor de cada flor, ¿no? Entonces, el apicultor, ustedes ven, pues tiene de conocimientos y de ciencia, así sean empíricos, pero tienen bastante que enseñar, ¿no? Entonces, dentro de esta etapa de producción, es que el apicultor tiene que asegurar el suficiente aprovisionamiento de néctar, ¿no? Tanto para el mantenimiento de la colmena como para la obtención de miel. Y ello pues se garantiza nuevamente con el uso de materiales de calidad que garanticen, que aseguren el bienestar de las abejas, ¿ya? Sin embargo, la alimentación asistida es fundamental cuando estos arbolitos o estas flores no nacen, no crecen. Estos árboles en estos momentos no están produciendo mucha flor, y estas flores silvestres este año pues no han producido mucho néctar, mismo por el estrés hídrico. Entonces todo ello, toda esa ausencia de alimento, de flora, el estrés ambiental hace que las abejas también se enfermen, ¿no? Gracias a Dios en Piura la presencia de estas enfermedades es un poco limitada, pero todavía se ve, por ejemplo, la varroa, ¿no? Acá ustedes pueden ver una abeja y sobre la abeja un pequeño ácaro, que es la varroa, ¿ya? Cuyo ciclo de vida, pues, va a la par con el ciclo de vida, la metamorfosis de la misma abeja, ¿no? Entonces, es prácticamente un huésped, la abeja de este parásito, que es muy difícil de controlar, pero bien manejado es tolerante para las abejas, ¿no? Pero hay enfermedades que sí son terriblemente fulminantes, como es el loque o la nosema en las abejas, ¿no? Que producen estas características, ¿no? Por ejemplo, la loque, ya sea la europea o la americana, hace que las abejas pues se licúen dentro de la misma colmena, ¿no? Y se forma esta mucosidad, ¿no? Una larva como un gusanito termina formándose bajo esta forma, ¿no? Y eso pues indudablemente destruye toda la capacidad productiva de la colmena. Ahora, ¿a qué se debe todo esto? Como yo les explicaba, puede ser el factor ambiental, el estrés ambiental, la falta de alimento, pero también, y con preocupación se ve que hay muchos apicultores irresponsables que traen abejas de contrabando de otros países, ¿no? Perú es un país libre de muchas de estas enfermedades, sin embargo Chile o Argentina es un país que sí tiene enfermedades como es la nosema o la loque, y pues al traer abejas reinas o poblaciones de contrabando, pues están introduciendo estas enfermedades, ¿no? De mismo modo, la migración natural de las poblaciones también es un vector para la transmisión de estas enfermedades,
La sobreexplotación de las abejas, sobre todo en la actividad de polinización, también es un factor que enferma a las abejas, y así como el uso de los agrotóxicos, ¿no? Ahora, luego de todo esto, del aprovisionamiento de materiales, del cuidado y del manejo que se debe tener, de la sanidad que debe de tener las abejas, así como en la alimentación que debe haber para que las abejas produzcan, llegamos pues al producto final, ¿no? Que si es prestar el servicio de polinización, se va a ver pues con enorme alegría, ¿no? Satisfacción, tener poblaciones de abejas nutridas y fortalecidas para hacer la actividad de polinización. Y si es para obtener miel, pues vamos a obtener una miel de calidad con un buen sabor, ¿no es cierto? Y que obviamente pues se va a terminar traduciendo en la satisfacción del cliente, ¿no? Como les comentaba yo, y aquí me hago el cherry, nosotros pues comercializamos miel de abeja, ¿no es cierto? Y esta es nuestra cadena de producción, ¿no? Nosotros, así como trabajamos con productores de la región Piura en Malingas, con flores silvestres y flores de mango y limón. Entonces, esas características se adhieren a la miel, y la miel, por naturaleza, una miel verdadera, indudablemente, termina cristalizando, ¿no? Termina formándose como cera, y aquí podemos observar nosotros, ¿no? En el fondo vemos una miel en estado líquido, que era como la habíamos visto acá, cómo la obtienen a través de la centrífuga, y se envasa, y la miel está en estado líquido, y después de días, por ejemplo, esta miel ya ha tenido casi un mes en el envase, aquí en Lima, y por el efecto del frío que está haciendo ahora, ha empezado a cristalizarse, ¿no? Entonces, toda miel, dentro de un periodo de tiempo y bajo ciertas condiciones del clima, termina cristalizando. Toda miel que sea verdadera. Indudablemente hay mieles que son la excepción, ¿no? Hay mieles que no cristalizan, que permanecen líquidas, pero en su gran mayoría, por eso es que digo toda la miel, en su gran mayoría todas las mieles terminan cristalizando, ¿no? Ahora, no solamente podemos hablar de miel, sino también de la cera. Estos moldes que parecen quesos son ceras. Podemos hablar del polen, y hablamos de la jalea real, que son procesos ya muy diferentes, ¿no?, para su obtención, pero que están dentro de la cadena de valor apícola. Y que indudablemente nuestros amigos apicultores del bosque seco lo procesan y lo obtienen, ¿no? Ahora, la cadena de valor apícola, la producción apícola, no es que esté aislada en el bosque seco, ¿no? En el bosque seco la actividad apícola interacciona con otras actividades productivas, ya sean ganaderas, ¿no es cierto? O sea, muchos amigos apicultores también se dedican a la ganadería, así como también muchos amigos apicultores se dedican a la agricultura, o también se dedican a las tres cosas, ¿no? En este caso, ganadería, agricultura y apícola. Entonces, todo ello, pues, a fin de obtener, como todos queremos, réditos económicos, ¿no es cierto? Entonces, la actividad interacciona incluso con actividades profesionales, ¿no? Como es mi caso, yo soy profesional que me dedico a prestar servicios al Estado, y a la par también produzco, pues, y comercializo miel, ¿no? O sea, obtengo el beneficio de esta cadena. En muchos casos la actividad apícola es una actividad complementaria, ¿ya? No necesariamente significa ingresos económicos, puede haber gente que lo haga por hobby, que tiene sus abejas, ¿no? Entonces es una actividad complementaria a otras actividades productivas, ¿no? Razón por la cual la inversión e innovación en insumos es bastante limitada, sobre todo por las características socioeconómicas de quienes se dedican a la apicultura, ¿no? Lamentablemente, si vamos al bosque seco, casi el 90% de las personas que trabajan en las abejas, pues, son personas que están en el sector socioeconómico C para abajo, ¿no? Entonces, es una economía bastante sensible, ¿no? Están en lo que es la población vulnerable. Entonces, Perú es un país con grandes inversiones en agricultura, vemos grandes empresas con grandes extensiones en agricultura, pero casi nada en apicultura. Y eso, como les bien decía yo, no solamente es del Estado, sino también de empresa privada, que pues se ha olvidado en hacer innovación en la apicultura, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de ese productor apícola? Pues, como yo les decía, la economía peruana se basa generalmente en la prestación de servicios, ¿ya? Seguido por la agricultura, el comercio, la manufactura, y de pronto la minería se encuentra entre servicios y agricultura, ¿no?
no necesariamente el Perú es un país minero, sino es un país que se dedica a la prestación de servicios. Entonces, mucha gente trabaja en la prestación de servicios. Claro que en el 2020 se dio una depresión, por lo que todos sabemos, pero se ha recuperado rápidamente. No así la agricultura. La agricultura desde 2020 pues ha venido de un letargo y la persistencia de esta curva se va a seguir dando durante el 2023, que ya han predicho que la agricultura va a caer un 24% para este año y se espera que para el otro año la caída sea siquiera hasta el 30%. Entonces, la agricultura va a seguir decayendo, la de servicios de repente no, y es por eso que gente que se dedica o que presta servicios, ya sea servicios a empresas agrícolas como servicios profesionales para el Estado o en servicios, están dejando de lado la actividad agrícola y con ello están dejando de lado también la actividad apícola, ¿sí? Entonces, es algo que debería llamar a la reflexión porque estamos dejando, pues, olvidándonos de la importancia de lo que es el campo, ¿no? Pues indudablemente si el campo no produce, la ciudad no come, ese dicho famoso. Ahora, ¿cómo lo podemos fortalecer? Pues planes estratégicos que se orienten a la sostenibilidad de la cadena, ¿no? La cadena es autosostenible siempre y cuando tenga las herramientas suficientes, así como la gestión territorial, ¿no? Debería de haber planes para la gestión territorial cerca a las comunidades, como yo les explicaba, no pueden haber apiarios, en primer lugar porque las abejas de todas maneras te van a picar, todas las abejas pican y no lo hacen porque sean malas, ¿ya? Pero todas las abejas te van a picar, entonces necesitamos que los apiarios estén lejos de las comunidades. Sin embargo, también nosotros debemos entender que las comunidades deben de respetar los espacios naturales donde las abejas pues subsisten, ¿no? No es que las abejas vayan a comerse el azúcar que dejan en la mesa. O sea, las abejas se van hacia los espacios naturales a hacer la actividad del pecoreo, lo que es la recolección del néctar. Entonces, la gestión territorial debería de abarcar todo eso, sobre todo para todas las actividades que se desarrollan en el campo. Bueno, pues agradecer a mi institución, al Instituto Nacional de Innovación Agraria, al INIA, a través del proyecto Caprino PROCAP, invitarlos para que lo visiten la información, los servicios profesionales que se prestan como tales, y pues asimismo invitarlos a que conozcan mi producto, tienen nuestras redes sociales, y gracias al Instituto AIRU por la invitación y por el espacio que se me está dando. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su ponencia. Gracias por brindarnos aquellos conocimientos, incluso acerca del Día de los Apicultores. Recordemos que hay fechas muy importantes en nuestro país que necesitamos reiterar, incluso la cadena de valor, cómo es que la apicultura está también dentro de algunas regiones. Tenemos unas preguntas del público y le doy el pase a Jimmy para que pueda realizarlas. Sí, muchas gracias, doctor, por su ponencia. Vamos con las preguntas del cuestionario, el cual mencionan, ¿cuál es la demanda actual de la miel y productos apícolas del bosque seco de Piura a nivel nacional e internacional? ¿Y cómo se está satisfaciendo esta demanda? Bueno, la demanda, como yo les comentaba, está muy baja. La demanda de miel en el Perú, como les dije al inicio de la presentación, en el Perú se consume menos de 1 kilogramo de miel per cápita, cosa muy diferente a lo que es otros países como es Estados Unidos, que se consumen más de 8 kilos, o Chile, que consume 1,5 kilos más o menos. Entonces la demanda en el Perú es muy baja. Y así como la demanda es muy baja, también es la oferta. Entonces, ¿cómo se cubre la oferta? A través de la adulteración de miel, ¿no? Lamentablemente, he conocido buenos amigos apicultores que por la necesidad del mercado han terminado adulterando el producto. Entonces, es muy difícil en realidad pues identificar una miel, como quien dice, original, ¿no? De una miel adulterada. Necesitamos una prueba de laboratorio bastante complicada. Entonces tenemos que fiarnos de la buena fe. Pero lamentablemente es así. Ya, perfecto, doctor. Ahora, otra pregunta también dentro del cuestionario era, ¿existen iniciativas de certificación o sellos de calidad específicos para la miel producida en la región de Piura
y cuál es su impacto en la comercialización? Mira, sería muy bueno que hayan esos sellos de calidad. No hay, no existe. Cuando yo estuve en Piura, conversé con la Sugerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Chulucanas, que es una de las municipalidades que más trabaja en apicultura, y vimos la posibilidad de hacer los sellos de calidad, ¿no? Sellos de producción, de origen. Sin embargo, aplicar todo eso es costoso y pues en el tiempo muy largo, ¿no? Entonces, como política no les conviene, lamentablemente no se puede. Pero hay estrategias, como les digo, deberíamos nuevamente de fiarnos de la buena fe, eso sí es necesario, pero también el mercado debería de cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Por ejemplo, yo les contaba a unos amigos apicultores, tú puedes llevar una miel 100% original, una miel buena, y ofrecerla en el mercado a 30, 35 soles el kilo. Sin embargo, el que vende la miel, o sea, el tercero, le dicen, no tienes de la miel más baratita. Entonces, eso hace que el mismo productor pues empiece a adulterar su producto a fin de bajarle los precios y acceder al mercado. Entonces, lamentablemente, es el mercado, ¿no? Y recordemos que el mercado somos nosotros, ¿no? Tanto ustedes como nuestros amigos oyentes, quienes consumen el producto general. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por su respuesta. Y bueno, Fernanda, ¿quisieras acotar algo más? Ya para poder culminar con la ponencia. De acuerdo a nuestro país, hemos visto incluso lo que estaba mencionando el ingeniero, de que tenemos algunas mieles adulteradas. Recordemos también comprar exactamente a los apicultores. Ellos son los primeros productores y evitar que también se haga un mal uso acerca de lo que es la miel de abeja y evitar la extinción de aquellos. Eso sería todo. Magnífico. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, ingeniero, a usted.